Sean todos bienvenidos a la presentación de mi propuesta de investigación titulada Análisis del impacto de recursos energéticos distribuidos en parámetros de calidad de la potencia eléctrica en una red de distribución, condición de operación en estado estable. Como dije anteriormente, este trabajo es desarrollado por quien les habla, Juan Diego Caballero Peña, bajo la dirección del doctor Germán Alfonso Osma Pinto, y en el marco del Grupo de Investigación de Sistemas de Energía Eléctrica GISEL y el Semillero de Investigación en Recursos Energéticos Distribuidos CIRRED. Como agenda para esta presentación tenemos al principio una contextualización, seguimos con unas generalidades. Posteriormente miraremos la pregunta de investigación, los objetivos, la metodología y por último el alcance de este trabajo. Empezando por las generalidades, los sistemas de energía eléctrica fueron diseñados para operar de manera radial, teniendo la línea de generación, transmisión, distribución y por último el consumo final. En busca de reducir gases de efecto invernadero, una diversificación de la matriz energética y la mejora de la confiabilidad del sistema, entran a participar otras tecnologías como lo son baterías, vehículos eléctricos y sistemas fotovoltaicos. Estos se pueden condensar dentro de una misma definición de acuerdo al Instituto IRENA y son llamados recursos energéticos distribuidos. Mirando por separado cada uno de los avances de estas tecnologías, podemos observar que los sistemas fotovoltaicos tuvieron un incremento de 115 gigawatts en el 2019. Por su parte, los vehículos eléctricos tuvieron también un incremento en las ventas, superando los 2.1 millones en 2019. Alcanzaron alrededor de 7 millones de vehículos rodando por el mundo. Y respecto a las baterías, tenemos que se adicionaron en el año 2019 3,9 gigawatts de capacidad de almacenamiento para los sistemas eléctricos. También, dentro del quehacer del Grupo de Investigación GISEL, se encuentra el estudio del impacto ocasionado por estos recursos energéticos distribuidos en redes de distribución. Actualmente, Colombia tiene un marco legal y regulatorio. Para las energías renovables tenemos la Ley 1715 de 2014, la cual regula la integración de fuentes no convencionales de energía eléctrica al sistema energético nacional. Para las unidades de almacenamiento de energía tenemos la CREC 098 de 2019, la cual define unos mecanismos para incorporar unidades de almacenamiento con baterías para mitigar inconvenientes en las redes de transmisión nacional. Y por último, para los vehículos eléctricos tenemos la Ley 1964-2019, la cual promueve el uso de estos vehículos a través de incentivos tributarios. Al integrar estas tecnologías al sistema eléctrico, se pueden producir diversos impactos. Para los sistemas fotovoltaicos tenemos unas ventajas que son reducción de pérdidas en los conductores, mejoras en perfil de tensión, control de potencia reactiva, entre otros. Pero también se podrían tener unas desventajas como lo son la potencia inyectada variable, desmejora de parámetros de calidad de la potencia, flujos bidireccionales y cambios en la operación de la red. Para los vehículos eléctricos tenemos que las ventajas son ambientales y una mayor eficiencia energética. Y las desventajas son un aumento en las pérdidas, sobrecargas en los elementos, desbalance, desmejora de los parámetros de la calidad de la potencia. Y las unidades de almacenamiento presentan unas ventajas que son la mejora de la calidad de onda, el aplanamiento de la curva de transporte de energía y ayuda al control de la frecuencia. El impacto ocasionado por estos recursos energéticos distribuidos en redes eléctricas puede determinarse de dos maneras. Una de ellas es el método determinista. Este método utiliza valores fijos para la potencia de las cargas y la generación, como se ve en la figura. Y estos flujos de carga se pueden solucionar de diversas maneras. Las más comunes son los métodos numéricos como Newton-Raphson, Gauss-Seidel, backward and forward y algunas aproximaciones de estos. Y estos algoritmos nos permiten obtener las tensiones en las barras, las corrientes en las ramas. Ahora bien,
conociendo el método determinista, tenemos también el método probabilista, el cual se puede dividir en tres etapas. La primera etapa es el modelado de la incertidumbre de entrada. Esto se realiza por medio de funciones de distribución de probabilidad. La etapa número 2 es la solución del flujo de carga probabilístico. Esto se puede realizar por medio de tres métodos, que son numéricos, analíticos y aproximados. Y por último, es la obtención de los resultados en funciones de densidad de probabilidad, tanto para las tensiones, corrientes, potencias y otros parámetros eléctricos. A modo de ejemplo, tomaremos esta red de 5 barras y 3 cargas y modelaremos cada una de las cargas con una distribución normal, donde la media sea la potencia consumida por esa carga a las 4 de la tarde y la desviación estándar sea el 5% de la media. Esto se hace para las tres cargas. Solucionamos un flujo de carga probabilístico tomando en cuenta el método de Monte Carlo de 10.000 muestras y obtenemos los resultados para la tensión en el nodo 5, que es la gráfica que se muestra en color rojo, teniendo que la media es alrededor de 0,996 y la desviación estándar de 1 por 10 a la menos 4. Ahora bien, si agregamos en ese sistema un sistema fotovoltaico en la barra 5 y para la misma hora definimos las funciones de densidad de probabilidad, o sea, para las 4 de la tarde, y la curva de irradiancia solar para este sistema fotovoltaico, donde la media es alrededor de 313,79 watts metro cuadrado y la desviación estándar es de 189,44 watts metro cuadrado. Ejecutamos el flujo de carga con Monte Carlo y también 10.000 muestras. Miramos la tensión en el nodo 5 y obtenemos la gráfica que se muestra en rojo, donde la media también es alrededor de 0,996 y una desviación estándar de 6 por 10 a la menos 4. Ahora, comparando estos dos escenarios con y sin generación fotovoltaica, vemos que la media no tiene una variación significativa. Sin embargo, al ver la distribución en los datos y haciendo que estos datos tengan el mismo límite, que es 0,9965, vemos que hay una variación significativa en la distribución de los datos. Ahora, este impacto que es ocasionado por estos recursos energéticos distribuidos se puede cuantificar de diversas maneras. Dos de ellas son, uno, por medio de indicadores, donde el primer indicador nos muestra una relación entre la variación en la tensión con generación distribuida y sin generación distribuida. Y el segundo indicador nos muestra un porcentaje de pérdidas teniendo en cuenta las energías. Otro enfoque para determinar el impacto es la estadística inferencial, y esto se realiza por medio de pruebas de hipótesis de dos colas, donde la hipótesis nula es que la media sin paneles fotovoltaicos es igual a la media con paneles fotovoltaicos, y la hipótesis alternativa es que las medias varían. Esta estadística inferencial ha sido desarrollada en un trabajo previo para conexión de sistemas fotovoltaicos en el grupo de investigación. Hasta el momento, pues vemos que estos trabajos han sido desarrollados con generación distribuida. Sin embargo, esto se puede ampliar a otros recursos energéticos distribuidos. Como hemos visto hasta ahora, hay una diversificación de la matriz energética y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un marco regulatorio en Colombia. Se evidencia que existe un crecimiento de proyectos que involucren sistemas fotovoltaicos, unidades de almacenamiento de energía y estaciones de carga de vehículos eléctricos. También vimos que la integración de recursos energéticos distribuidos puede ocasionar impactos significativos en las redes eléctricas de distribución. Actualmente, tres grupos de investigación de la universidad lideran un proyecto MinCiencias que es titulado Mejoramiento de la resiliencia de redes eléctricas conectadas a la red y aisladas a partir de la integración de aplicaciones energéticas y almacenamiento de energía, y en el cual está inmerso esta propuesta de investigación. Y por último, se evidencia también una carencia en los estudios que aborden el tema del impacto de estas tres tecnologías
de manera simultánea y desde el enfoque de la estadística inferencial. Esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo caracterizar el impacto en parámetros de la calidad de la potencia producido por la integración de recursos energéticos distribuidos en una red de media tensión usando indicadores y la estadística inferencial? Para responder a esa pregunta de investigación, se propone este objetivo general, el cual es analizar el impacto de la integración de sistemas de generación fotovoltaica, unidades de almacenamiento de energía y estaciones de carga de vehículos eléctricos en parámetros de calidad de la potencia eléctrica en una red de media tensión, en condición de operación de estado estable, considerando el enfoque probabilístico y los siguientes objetivos específicos. El primero es definir funciones de densidad de probabilidad que describan la variabilidad en la potencia eléctrica inyectada de los sistemas fotovoltaicos, la potencia consumida por los vehículos eléctricos y la potencia demandada por los usuarios del sistema. El segundo es modelar y simular una red eléctrica de distribución de media tensión en el software Power Factory en su versión 2020 desde el enfoque probabilístico. El tercero es desarrollar un aplicativo computacional para el análisis de los datos resultantes del software. Y el último es caracterizar el impacto de la integración de estas tres tecnologías a partir de indicadores y la aplicación de la estadística inferencial. Ahora bien, para la metodología, esta metodología será llevada a partir de tres etapas. La primera etapa es el modelado de la red de distribución. Una segunda etapa es la definición de las funciones de densidad de probabilidad para luego ejecutar el flujo de carga desde el software Power Factory, y la etapa número 4 sería el análisis de resultados desde otro software y la cuantificación del impacto. Para ello, pues la etapa 5 involucraría un aplicativo en el cual el análisis y la cuantificación del impacto se hagan de manera automática. Ahora miraremos el alcance de acuerdo a estas etapas de la metodología. Entonces, la etapa número 1 es el modelado de la red. Para ello, pues se tomará como caso de estudio la red IEEE de 34 barras, la cual es desbalanceada y es tipo radial y tiene ciertas características, como lo son que tiene una tensión nominal de 24,6 kilovolts, tiene tramos de líneas largas hasta 14 kilómetros, entre otras. Para la definición de las funciones de densidad de probabilidad, estas se harán por hora y se determinarán para la potencia demandada por la carga. También se harán para la potencia consumida por los vehículos eléctricos, teniendo en cuenta el comportamiento de viaje de cada uno de ellos, considerando el tiempo de llegada y la distancia recorrida. También se tendrá en cuenta funciones de probabilidad para la potencia entregada por los sistemas fotovoltaicos. Para ello se tendrán como base la irradiancia solar y la temperatura. Por último, se estimará una estrategia para la carga y la descarga de las unidades de almacenamiento de energía. Para la ejecución de flujos de carga se considerarán diversos escenarios, donde los recursos energéticos distribuidos estén conectados al inicio de la red. También otros escenarios donde los recursos energéticos distribuidos estén concentrados y conectados en la mitad de la red. Otro escenario donde estén concentrados en el extremo final de la red y escenarios donde los recursos estén distribuidos. Estos flujos de carga se harán de dos maneras, considerando flujos probabilísticos y flujos armónicos. Y esta tabla muestra en resumen pues los escenarios que se han planteado hasta el momento para la cuantificación del impacto, tomando para los sistemas fotovoltaicos como referencia la capacidad del transformador, para las unidades de almacenamiento la energía diaria consumida. Para el análisis de resultados y cuantificación del impacto, se plantea hacerlo en 4 parámetros, que son el valor eficaz de la tensión, el desbalance de tensión, el factor de potencia y la distorsión armónica. Y esto considerando dos enfoques, el por medio de indicadores y aplicando estadística inferencial. Y la etapa número 5, que sería hacerlo automáticamente y teniendo en cuenta pues algún software externo a Power Factory, que puede ser tanto Python como MATLAB. Los resultados que se planean tener en esta
investigación son para el mes 6, tener el modelado de la red, en el cual ya se considere la aleatoriedad de la irradiancia solar, la temperatura ambiente, el comportamiento de los vehículos eléctricos y la gestión de las baterías. En el mes 10 considerará tener el aplicativo, el cual ya contenga de manera automática la ejecución de flujos de carga y el análisis de datos. Para el mes 10 también tener una ponencia nacional o internacional. En el mes 11 un artículo, y para el mes 12 ya el informe final con todos los hallazgos encontrados. Y eso sería lo referente a mi propuesta de investigación. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas e inquietudes. Bueno, muchas gracias, Juan Diego, por la presentación. Voy a, pues, a dar primero la palabra al profesor Gabriel para que haga las preguntas. Entonces, Gaby, ¿ya estás bien? Sí, ya estoy aquí conectado. Súper. Bueno, Juan Diego, muchas gracias por la presentación. El documento, pues, también está muy bien elaborado. Creo que está muy bien estructurado con todos los conceptos que se van a manejar, con todas las... teniendo en cuenta muchos de los parámetros que se requieren dentro de este proceso de mirada que se va a hacer un poco para ese impacto en los parámetros de calidad en la potencia eléctrica. Esos parámetros de calidad se van a medir en tensión y en corriente, ¿cierto, Juan Diego? Lo referente a la distorsión, sí, señor. Distorsión en tensión también. Sí, señor. Vale. ¿Y se van a comparar contra algunos límites establecidos en la normativa? Pues Es decir, ¿se va a esa es hacer la alguna comparación, digo, contra indicadores ya establecidos por algunas normas? Pues la idea es que ese impacto sea, tenga como referencia esos límites establecidos en las normas y en los estándares. Y para corriente, ¿cómo vas a hacer? Porque en corriente, pues en tensión están claros los límites, los indicadores. En corriente, pues hay que establecer otros elementos dentro de la red en cuanto a la capacidad de cortocircuito y algunas cosas adicionales que hay que tener en cuenta para realmente valorar el impacto que pueda tener la distorsión de corriente sobre el sistema con los recursos distribuidos. Pues no había considerado esa parte de que no hubieran límites para la corriente. Sin Pues sí los hay, embargo, pero hay que hacer otro estudio previo de mirar dónde está conectado las cargas. Es decir, todo esto metido dentro de un sistema para realmente considerar el impacto, ¿no? A partir de la capacidad propia del sistema para la corriente y mirando qué corriente se está inyectando. ok, profe. Es para que lo mire un poco, porque eso le dará eso no es complejo, simplemente que lo revises en la propuesta. En corriente siempre tenemos que revisar ese elemento, ¿no? El otro tema es el modelado de las posibles, es decir, vamos a meter recursos distribuidos que son paneles, vehículos y almacenamiento, ¿cierto? Así Básicamente es. los seis elementos. En cuanto a la posible distorsión que ellos introducen, ¿se va a utilizar algún modelo específico? ¿Eso va a ser aleatorio? Es decir, ¿cómo se definiría? Por ejemplo, voy a introducir vehículos eléctricos. Bueno, ¿qué distorsiones tendría en cuenta? A partir, ¿cómo sería esa selección? Debido a que, pues, aunque hay una característica básica de cuál es el elemento de potencia que se utiliza, pues va a depender mucho de la característica propia. Es decir, ¿no? Cuando revisa este tipo de convertidores, pues hay unos que compensan ciertas cosas, hay otros que no. Entonces, yo no sé en ese sentido qué has revisado para la simulación de esos elementos. Pues lo referente al software, él nos coloca una limitante, que es que el modelado se debe hacer únicamente con fuentes de corriente. Entonces, pues en investigaciones previas,
en la literatura se ha considerado también este modelado y dentro de los datasheets de la venta de los vehículos eléctricos viene inmersa la parte de los armónicos, modelados como fuentes de corriente. Vale, pero vienen diversos, o sea, ¿tú ya has mirado un poco la gama que tienes o está muy establecida, o sea, la puedes clasificar para la diversidad que estás planteando, porque tú estás planteando temas probabilísticos, o eso lo vas a meter también en alguna curva de probabilidad para saber, oiga, de pronto entró un vehículo eléctrico de esta característica, o no, es de esta, o es de esta, porque eso puede cambiar dependiendo un poco de lo que el usuario haya comprado, ¿no? Sí, señor. Actualmente pues no consideramos una única tecnología y no hemos dicho como que vamos a utilizar este tipo de vehículo eléctrico. Y también cabe aclarar que se debe hacer de manera separada el análisis armónico al análisis probabilístico, ya que el software no nos permite tenerlos de manera conjunta. Ajá. Ah, vale. No, por lo demás, otra inquietud. Tú planteas en tu planeación, no sé, en la página 20 de la presentación, ¿la puedes colocar? Esa. Ese modelado del mes 6, ¿en qué mes vas? Nosotros hemos estado trabajando en el modelado de estos recursos energéticos distribuidos, considerando ya teniendo en cuenta varias consideraciones. Sin embargo, pues debemos seguir trabajando, que todavía no tenemos como las curvas probabilísticas finales. Entonces, pues sí hemos estado trabajando, sino que no tenemos todavía el modelado completo. O sea, que dirías por ejemplo, estamos pensando que estos 6 meses, pensando hoy, ¿a cuánto estás? ¿Ya estás a menos tiempo o estás a los 6 meses desde hoy? O sea, ¿cuándo se cumpliría el 6.º mes? ¿Estás en qué? Pues yo creería que se cumpliría antes, creería que 2 meses menos. O sea, que más o menos en 4 meses estarías completando esa primera etapa. Sí, señor. Vale, o sea que, bueno, al final, entonces estamos pensando que estás pensando en que faltan, porque el informe final es el mes 12, o sea que, vale, te estarías pensando en que realmente faltarían 10 meses para que termines la propuesta. Pues sí. Pues el trabajo de investigación completo. En Sí, cuanto señor. a baterías, también ya establecidas los tipos de almacenamientos, qué diversidad hay, es decir, eso también ya está revisado, cómo van a simular esos elementos. Respecto al almacenamiento, solo se considerarán baterías. Ajá. El tipo de batería no se ha mirado hasta el momento, se ha mirado cómo se llevaría a cabo el modelado dentro del software. Y tenemos un modelo que estamos revisando para ver si es posible reestructurarlo para el análisis probabilístico. Vale, listo. No, yo pues, me parece que está muy bien estructurada la propuesta. Y en principio, pues, por mí, está listo usted para que termine de hacer este trabajo que es muy interesante, que de hecho, pues, cada vez más se va a necesitar tener este tipo de análisis porque pues, lo que usted mencionó es válido, toda la incorporación de todos estos elementos en las redes eléctricas es más pronto que tarde. Y entonces tener ya trabajos realizados en esta dirección, pues van a ayudar mucho a poder realmente establecer como límites y parámetros para que finalmente pues esto se haga adecuadamente, que el sistema le siga sirviendo a todo el mundo. Muchas gracias, Juan Diego, y muy bien por la propuesta. Muchas gracias a usted, profesor. Vale. Muchas gracias, Gaby, por las preguntas y pues ahora me doy la palabra a mí mismo como coordinadora, evaluador. Juan Diego, pues
Primero que todo, gracias por la presentación. Yo pues estoy de acuerdo que esto pues es un trabajo bastante interesante, está bien estructurado de manera general y bueno, creo que parece que tiene claro qué es lo que tiene que hacer. A mí me gustó un poquito menos que a Gabriel el libro y la presentación de hoy. Me parece que hay unos problemas más de forma que de fondo y se los comunico, ¿no? Para igual, esto es algo subjetivo, pero, por ejemplo, algo y bueno, ya le había dicho más o menos, ¿no? En el correo de la evaluación del libro, pues le comenté que a veces hay, a pesar de que la estructura, el orden, pues lógicamente es coherente, a veces se le da mucho espacio a algunos temas y a otros no tanto. Por ejemplo, el día de hoy la sustentación duró 30 minutos hablando de cosas que no son nada nuevo, digamos, la parte de por qué es interesante la fotovoltaica o los vehículos, pues sí, pero digamos que yo lo hubiera hecho mucho más rápido. Y otras cosas que son mucho más importantes para la propuesta, para lo que usted presenta, que ni siquiera lo comentó. Y una de esas es la pregunta que hizo Gabriel, y usted luego explica y es la pregunta que yo me había hecho siempre y que le había dicho de esto, cómo va a modelar las baterías, por ejemplo, cuando usted hace un flujo de carga, estamos hablando de una condición estática, pero usted me habla luego de distorsión armónica. Yo esperaría por lo menos que me diga cuál es el modelo de los cargadores que va a utilizar. Va a ser carga rápida, carga lenta, y es más, la carga depende también del estado de carga con el que lleguen las baterías, ¿cierto? En un momento es corriente constante, otro momento es tensión constante. Entonces, digamos que si quiero decir que voy a hacer un análisis fuerte en la parte de armónicos, pues quizá lo tenga claro, ¿no? Pero usted ni en el libro ni en la propuesta hoy no lo presentó. Y parece que sí sabe que el problema existe, pues cuando le responde a Gabriel que en todo caso, pues la parte que hay dos estudios diferentes, que no sé dónde va a realizar uno y el otro, pues sabe que existe el problema, sin embargo no lo dijo, no lo contó. Entonces a mí esas cosas son las que me parece que hay que mejorar, es mucho más rápido al punto, mostrar cuál es el interés, porque a mí eso me faltó un poquito. Vamos, se contextualiza mucho desde la parte general, problema de sociedad, pero luego desde el punto de vista contribución a la literatura para mí es difícil identificar, usted no lo dice explícitamente cuál es la contribución respecto a otros trabajos, lo que usted está haciendo ya alguien lo hizo, no lo ha hecho, qué es lo que es diferente respecto a lo otro, porque no sé, vi pocas referencias o no sé cuántas referencias nos mostró ahorita. Pues, digamos, lo que yo esperaría de pronto en una propuesta es que más de irse a lo general eh, pues de que por qué el interés o por qué lo hago, es el cómo lo voy a hacer, cuáles son mis problemas, cuáles son los modelos es algo súper importante. Cuando yo vi como en la diapositiva 9, usted ya empezó a mostrar algunos resultados de simulación, pero para mí estuvieron un poco descontextualizados, no sé qué modelos usó, qué tipo y nos empezó a presentar resultados y digamos, yo sé que usted sabe de qué nos habla, pero a mí me quedó un poco volando realmente y por ahora le digo que son cosas más de forma, de presentación, que creo que debe trabajar en eso. Yo hice algunos apuntes, de pronto ya algunos los dije, pues eso, que hay mucha contextualización, pero me parece que falta aterrizar un poco desde el punto de vista técnico, sobre todo esa parte de los modelos, la misma pregunta de Gabriel, como, digamos, si tiene dos problemas diferentes y ya sabe que hay dos problemas, ¿cómo va a tratar uno y cómo va a tratar el otro? ¿Cuáles son los modelos de carga que va a utilizar para los cargadores? Me entendí que Power Factory solo puede manejar cargas como fuentes de corriente pero pues sabemos que los cargadores de baterías de vehículos funcionan al inicio como fuente de corriente, pero al final como fuente de tensión, ¿no? Cada que se acerca más a la carga final. Luego modos de goteo en el cual está inyectando corriente intermitentemente, y yo me imagino que eso puede causar problemas importantes para la red, ¿cierto? O sea, es importante cuantificar hasta qué tan profundo se va a ir
en esos modelos. Y cuando usted me dice en algún momento distorsión armónica, yo me imagino que no son los modelos sencillos que hemos utilizado anteriormente para calcular pérdidas o algo así, ¿cierto? Un modelo en estado estable me parece válido y suficiente, pero acá si nos vamos a ir un poquito más allá, probablemente estos modelos ya no siguen siendo igual de válidos. ¿Qué más tengo acá? Sí, digamos, así de manera general mi pregunta, sí, ya resumiendo todo lo que dije, ¿cuál es la contribución respecto a lo que ya se ha hecho? Porque hay varias cosas que usted tiene que hacer, eso sí, pero digamos que no, que ya han sido hechas. Yo creo que ustedes van a hacer algo que no ha sido hecho antes y que para mí fue un poquito difícil identificar. No sé, ¿me podría dar un poquito más de claridad en eso? Pues respecto a su pregunta, profesor, los estudios que se han realizado hasta el momento no han contemplado estos recursos energéticos de manera simultánea, cosa que sí pretendemos hacer en este trabajo. Sin embargo, pues se evaluarán también escenarios donde estén únicamente un tipo de recurso energético distribuido. Y también el desarrollo de la estadística inferencial. Es algo que se ha venido desarrollando o que se desarrolló en un trabajo previo. Sin embargo, pues se planea llevar a cabo también en esta investigación, ya que únicamente se trabajó con sistemas fotovoltaicos. Al final lo que yo entendí, los modelos que usted va a usar para fotovoltaico y vehículo es al final una potencia constante que va a tener un más o un menos, pero no hay esa parte de dinámica que podría ser interesante cuando se habla de armónicos. Es como esa es la pregunta que yo me hago creo que debería quedar un poco más clara. Ahorita viendo esta diapositiva también yo me hice algunas preguntas, digamos, el alcance es interesante, no sé qué tan realista, o sea, hacer una ponencia y luego al mes tener el artículo y luego al mes tener el libro de la... Normalmente de pronto el 11 y el 12 podrían ser, pues digo, se escribe el libro y luego cuando ya se tiene el libro se va al artículo, digamos, de manera general es como el proceso que yo veo y pues eso lleva al final un poquito más de tiempo que esto. Claro, súper interesante que lo puedes lograr. Me parece que es un poquito eh, no realista y sobre todo no tanto por el trabajo que usted puede hacer, sino que usted sabe que un artículo de revista puede durar meses. Es más, tenemos uno que enviamos que hace 6 meses no nos han dicho nada, entonces por eso, bueno, al final digamos que para la maestría requiere con el artículo de la conferencia está bien y el artículo sería un plus, pero me parece que ahí no, que eso pensaría yo que no lo va, que no se va a lograr, es bastante difícil, ¿cierto? Y si yo quiero tener un artículo publicado en 11 meses, tendría que pensar en tenerlo listo máximo en 5. Entonces, y en 5 pues hasta ahora está haciendo la parte del modelado. No, me parece bien que ponerse esas metas, pero en el tiempo creo que no es tan realista, ¿no? Como lo quisiéramos. Sí, señor. Y lo importante, sí, lo importante, digamos, para el final, en vista del grado, ¿no? No es que el otro no sea importante, es tener un artículo de revista o uno de conferencia, con cualquiera de los dos estaría bien. Otra pregunta que yo tuve, que me dicen en el momento, es, usted habla ¿cuál fue? En una diapositiva me dicen, como en la 16, me dice que, bueno, y después lo explico un poquito más, pero no me quedó súper claro. Está hablando de una validación con otros softwares, desde otro software, y cuantificación del entonces, no me queda muy claro cuál software va a usar como como la verdad, como al que quiero creerle y cuál, o sea, cómo hacer esa validación, no me quedó súper claro realmente.
O al Pues final, perdón, porque al final esto implicaría hacer el mismo trabajo en dos software, ¿no? En implementar todo el modelo en Power Factor y luego implementar todo el modelo en MATLAB y esperar que concuerden los resultados. O no entendí bien eso, realmente, que eso no me quedó tan claro. creo que no he sido, no fue claro esa parte. Es que lo que se planea hacer es que desde el software Power Factory tengamos las simulaciones de los flujos de carga, ya sean probabilísticos o armónicos. Y desde otro software vamos a hacer el tratamiento de esos datos de manera automática, ya sea en Python o en MATLAB. No hemos dejado claro cuál de los dos, puede ser cualquiera o puede ser otro. Y en ese software externo vamos a hacer el análisis y la cuantificación del impacto, pero de manera automática. Vale. ¿Por qué no puede responderme ya qué es lo que tiene que saber para saber si es Python o MATLAB? Porque yo me imaginaría, conociéndolo usted, que ya saben cuál lo quiere hacer o por qué no. ¿Por qué tiene la duda? ¿Por qué no me lo dice desde hoy? Pues no hemos querido dejar sentado en la propuesta cuál software, porque hay trabajos que se han desarrollado en Python, hay trabajos que se han desarrollado en MATLAB y quizás hayan modelos que se puedan incorporar desde MATLAB. Entonces, pues desde mi punto de vista, Python hace una mejor comunicación con DeepSilent. Sin embargo, pues no hay que descargar que MATLAB también puede ser compatible con Power Factory. Sí. Bueno, sí, el trabajo de Fernán y Julián ya lo hicieron con MATLAB, pero la sensación que yo tuve en ese momento es que podría ser más interesante Python, ¿no? Pues, que es una tarea que yo tengo pendiente también aprenderlo a trabajar en Python. Por eso me pareció como yo hubiera esperado que Juan Diego me dijera voy a hacer en Python con Power Factory directamente. Esto, no sé, me imagino que acá no se va a hacer control, ¿no? Se va a hacer más que todo es cuantificar impactos. Entonces yo me imaginaría que lo va a terminar haciendo en Python y que me parece súper bien en todo caso. Sí, pues bueno, mi punto, de pronto se lo repito, así suene insistente, de pronto tratar de ir más rápido al punto y el manejo del tiempo, el tiempo que le dedica a un tema, es luego al final es tiempo que no le puede dedicar a otro, ¿cierto? Y a mí me hubiera parecido mucho más interesante que esos 5 primeros minutos, pues de pronto llevarlos a un solo minuto y luego que me hubiera hablado un poco más de cómo hacer esos estudios dinámicos y cómo hacer esos estudios estáticos, cuál va a ser la diferencia entre ambos. Me hubiera gustado un poquito ver más y espero en el libro que lo lleve. Sin duda, sé que lo va a conseguir, se nota pues que conoce bien el tema y que lo maneja bien, por eso desde el principio le digo que me parece que son más problemas de forma y subjetivos en todo caso, ¿no? Pues que a mí me parece pues de pronto a otras personas no les parece tan grave, pero bueno. Ok, profe, Esto, sí, lo tendré en cuenta, cada vale, una de sus recomendaciones. vale, Juan Diego, muchas gracias. Esto, profe Germán, algo por decir, preguntas o... Eh, muy buena tarde. Muy buena tarde, ¿me escuchan? Sí, te Buenas tardes, escuchamos, te profesor. Sí, escuchamos. señor. Buenas Ok. tardes. Bueno, primero que nada, disculparme por haber llegado unos minutos tarde a la presentación, pero bueno, pude escuchar la mayor parte y bueno, eh, para resaltar primero los comentarios realizados por Gabriel y Javier, en el sentido en que es una visión externa, objetiva, cada uno experto en un tema que está muy o hace parte esencial de la columna vertebral del proyecto, tanto de este como del proyecto MinCiencias. Gabriel en el tema de calidad de la potencia, Javier en lo que tiene que ver ya con la parte de gestión, modelado, asociado por ejemplo a la parte de unidades de almacenamiento. Esa retroalimentación es muy valiosa para, de una manera tal vez un poco ácida, revisar qué aspectos están bien y cuáles requieren sobre todo una mejora.
y considero pues que ese es el ejercicio más importante de la evaluación de la propuesta, desnudar la propuesta, encontrar esos aspectos que deben fortalecerse para que al final pues se obtenga un valor agregado con una ponencia, una publicación, bueno, lo que se dé. Eso por un lado. Nos quedan varios aspectos que sabemos que tenemos que precisar, algunos los habíamos ya venido conversando. El otro aspecto a resaltar es la curva de aprendizaje. Llegar a este punto para saber qué se puede hacer es algo que requirió prácticamente de más de un año, ¿sí? Con lo de pregrado, luego el tiempo que pasó entre pregrado e iniciar maestría y lo que se lleva de maestría, se ha trabajado intensamente en revisar lo que implica desarrollar un trabajo de esta naturaleza y toda esa curva de aprendizaje. Esto es como el bambú. Al principio mucho tiempo, y solo después de cierto tiempo se empieza a ver que el asunto germina. Estamos más o menos en ese punto. Se hizo una curva de aprendizaje muy fuerte en aprender a manejar el software. Luego empezar a revisar qué es el enfoque probabilístico, cómo se puede revisar el tema de la estadística inferencial, qué nos permite y qué no nos permite hacer el software. Solo en la parte de definir las funciones de densidad de probabilidad es un tema importante de lograr con datos que se tienen o ciertas fuentes y llevarlo al tema horario, ¿sí? Llevar eso al tema horario es un trabajo importante. Entonces, resaltar esa gran evaluación, en destacar esos aspectos que debemos mejorar y el trabajo, esa curva de aprendizaje que se ha logrado hasta el momento. Eso, y por último, pues también destacar que todavía no se ha terminado segundo semestre para Juan Diego y ya tendría lo que sería tercero y cuarto para el desarrollo de la propuesta. Entonces, siguiendo digamos, ese espíritu que ha manifestado la escuela y sobre todo el grupo de lograr que antes del primer año, de culminar el primer año, se tenga muy claro qué se va a hacer, se presente la propuesta, se defienda y se arranque. Pues desde ese punto de vista también me siento satisfecho y que esto impacta importantemente junto con el trabajo de Cristian que sustenta la mañana y lo que está trabajando Alejandro también en su trabajo de doctorado, pues todos están en consonancia, entonces es un trabajo en equipo. Bien, me siento muy satisfecho por lo que se ha logrado y tendremos muy en cuenta todas esas apreciaciones para revisar qué con lo que tenemos podemos realmente hacer. Creo que varias sabemos que sí las podemos hacer, otras tenemos que revisar cómo hacerlas y si después de revisar el cómo lo podemos hacer con el software. Y bueno, bien. Tal vez un aspecto a destacar o que le hizo falta destacar a Juan Diego es el tema de la estadística inferencial. Es muy poco usado, la verdad, en ingeniería para procesos que están fuera del área química o del área de investigación de operaciones, la verdad. Es una herramienta muy potente que nos permite realmente, vuelvo y repito, desnudar el impacto de una tecnología, de un escenario, de un cambio, de algo, y que generalmente siempre nos quedamos en el tema determinístico. Pasar al tema probabilístico implica manejar el mismo problema, pero con un grado de complejidad mayor y lograr hacer la debida interpretación de esos datos y emitir juicios de valor con respecto a si hay un impacto y de qué magnitud es ese impacto, es algo bien valioso. Ese era mi comentario por el momento. Vale, muchas gracias, Germán. Y sí, no, de acuerdo que eso hace parte de un trabajo bastante importante que se está haciendo y bueno, Juan Diego igual ya tiene un proceso de investigación que he tenido la oportunidad de conocer y creo que los resultados van a ser bastante buenos.